Pedro Salvador, y me da una gran alegría recibir a José, aquí al lado. Muy bien. Me da muchas gracias, José María. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto bien, verte. gracias. ¿Cómo estás? Al contrario, alegría es mía de poder compartir contigo. Estado aquí, el presidente Enrique Palmeiro, son los directores mundiales de escuela, Juan Mauricio Alemán, presidente del Consejo Asesor Mexicano. Mauricio, gracias. José María, nos traes una noticia importante. Mirá, vos viendo... Bueno, primero vamos a recupérame, ¿qué es Escolas? Sí, para los que estuvieron la otra vez con nosotros, les contamos que Escolas nació cuando el Papa Francisco asumía en medio de la tormenta de Buenos Aires, social, cultural y política, con esa gran crisis que se vivía en aquel momento en Argentina. Y él estaba convencido que si no cambiábamos, los cambios no empezaban por la educación, no iban a ser nunca reales. Y en ese cambio, él siempre dijo que él no creía que los jóvenes fueran indiferentes a los problemas, sino que era lo que muchas veces era como el estereotipo, la cara, pero la realidad de los jóvenes no era esa. Entonces me pidió, como docentes, que juntáramos un grupo diverso de jóvenes y que veamos realmente qué problemas tenían y cómo podían solucionarlo. Y así comenzó la primera experiencia, lo que fue preescolas. En Buenos Aires, con chicos judíos, musulmanes y cristianos, hicimos la primera experiencia. Y fue tan maravilloso lo que salió de esa convivencia de chavos de 16 años, de distintas religiones, que armaron un proyecto juntos para el país. Y lo votó por unanimidad el Congreso. Y salió la primera ley, 2169. Cuando Jorge Bergoglio ve que los jóvenes realmente son protagonistas en ese cambio, es que nos pide a nosotros hacer esa misma experiencia ya abriendo a otros sectores sociales y escuelas públicas y privadas, laicas y confesionales, todas juntas. Y así creció este proyecto educativo de integrar, de hacer lo que él llama la cultura del encuentro, pero hacer la cultura del encuentro una experiencia educativa. Y recién hablábamos con Héctor y con Enrique, mirá, me preguntaba un periodista, un colega, cómo se veía de afuera lo que había pasado aquí en México. Además, déjame interrumpirte una cosa porque quiero, para hablar de la cercanía de José María con el Papa. Cuando el Papa viene la ceremonia de inicio de pontificado en el Vaticano, había un médico a su lado. Sí, todo el mundo, hay un médico a su lado, pues deben estar preocupados por la salud del Papa. Sí, estaba un médico con su bata blanca. No era José María, esa es la cercanía de José María con el Papa que estaba a su lado ahí. Y es que los maestros, los profesores en Argentina usan la bata blanca, claro, pero en el resto del mundo la usan los médicos. Claro, tal cual. Y nosotros éramos tan de adentro que no sabíamos, entonces pensábamos que estaba todo el mundo sabiendo, y no, claro, era solamente en Argentina que se usaba. Entonces decían como decir, pobre este Papa, ¿cómo estará? Recién elegido, está con el médico al lado. Pero en fin, entonces te preguntaban, y te pregunto yo, sí, ¿cómo nos está viendo el Papa? ¿Cómo nos están viendo de fuera? Mira, primero el Papa la semana pasada habló con Enrique, justamente, donde Enrique le contó que ya empezábamos, ya no como decíamos antes, los programas que vos mismo has conocido de Metepec, en Guerrero, sí, donde decíamos, sino que ya nos instalamos a partir de ahora de manera permanente. Ya hay un equipo de escuelas que se inaugura y va a permanecer, no solamente para la crisis, sino lo que nosotros llamamos la reconstrucción, el terremoto interior. Y lo interesante fue que la mirada que tenemos de afuera, y nos decía, y la mirada del Papa Francisco, es el protagonismo de los jóvenes frente a la crisis. ¿Sí? Cómo tomaron la calle, cómo se hicieron responsables, la solidaridad enseguida cómo se organizó. Es decir, jóvenes de todos lados que salieron realmente a decir cómo podemos nosotros ser parte de esto, ¿no? Y me parece que esa es la visión de Francisco, la importancia que tienen los chavos en el momento actual que vive el mundo, y que la educación es lo único que nos va a sostener en el largo plazo. Y además una cosa, José María, estos jóvenes es el primer terremoto que viven, porque el anterior fue el 19 de septiembre, pero el mismo día, pero de 1985, hace 32 años. ¿Sí? O sea, es su primer terremoto, no es que ya estuvieran educados, preparados, ensayados, no, fue su primer terremoto. Totalmente. Y la respuesta fue volcarse. Tal cual, tal cual. ¿Y qué te dijo el Papa, Enrique Palmeiro? Y bueno, él mandó su mensaje directamente al pueblo mexicano, ¿no? Lo quiso hacer llegar enseguida. Él siempre lleva a México en su corazón, su visita acá a México lo conmovió muchísimo. Esa
esas reuniones en la zona de Juárez, realmente lo lleva muy adentro. Y ahora la de San Cristóbal también. San Cristóbal, y ahora bueno, lo que dijo, que la esperanza en el dolor, la esperanza de poder reconstruir, y lo que ya se vio de entrada, que decía José María, de la esperanza de los jóvenes, ¿no? Y nos dijo que trabajemos para profundizar ese compromiso de los jóvenes. Hoy en la audiencia, bueno, en la audiencia del miércoles, dijo el Papa, habló de nuevo y no solo mandó ese mensaje de reconfortante pues para los mexicanos en la tragedia, sino que volvía a referirse al tema migratorio, que es uno de sus prioridades, ¿sí? Y su condena al muro, el muro que condenó en esa misa de Ciudad Juárez, cuando se fue, se arrodilló a rezar ante aquella cruz, justo en la línea divisoria. Sí, él dijo, yo estoy a favor de los puentes, no de los muros, y alguien que construya muros no tiene una orientación cristiana. Bien, Mauricio Sulaimán, dime. No, Héctor, sí. No, me estoy contando con mi hermano Mauricio, porque es un orgullo además. Sí. Héctor, no, pero al principio te dije bien. Héctor, dime una cosa, ¿cómo va a funcionar Escolas en México? Bueno, Escolas, nos tomamos mucho tiempo porque fuimos muy cuidadosos en cuanto a la forma de que se pudiera hacer, y constituimos como una asociación civil, porque en México la ley no permite o no reconoce, así como no reconoce un título nobiliario, tampoco reconoce una asociación que pueda ser llamada Pía Pontificia, que es la naturaleza de Escolas. Pero el nombre le puedes poner el que quieras. Sí, claro, si es Escolas México. Sí. Entonces, una de las cosas que es muy interesante para todos nosotros, y creo que debe ser deberíamos de celebrar a todos los mexicanos, es que Escolas México es la cuarta sede hoy mundial, la única en América, aparte de la de Argentina, que es originalmente donde que es anterior que nació antes que es anterior al Papa Francisco. Exactamente, así es. A Francisco Papa. Tal cual. Que hay otro en Roma y anterior a Escolas y a Francisco, como decir. Así es. Y entonces en México, como vamos a operar, nosotros vamos a hacer como consejo consultivo, vamos a ayudar, a coadyuvar para que todas las acciones que Escolas como fundación y por órdenes del Papa llevemos a cabo todas las acciones, específicamente en esta ocasión de ayudar, de ver cómo podemos coadyuvar también a hacerles llegar, primero, un mensaje de paz. Segundo, yo diría que más que cualquier otra cosa, darle ese, como dice José María, ese terremoto interno que es el que nunca se ve, es esa parte espiritual que es la que no se atiende muchas veces. No, que no se atiende. Así es, no se atiende. Que entonces que sea un compendio adicional a la reconstrucción. Esta es la reconstrucción también de las personas. Que es fundamental, porque yo siempre he visto a lo largo de muchos años de cubrir desastres y tragedias naturales, que el desastre y la tragedia natural, huracanes, inundaciones, terremotos, pues lo que sigue es una crisis. Una crisis que surge de la sociedad, pero es una crisis que surge de algo interno, porque es lo único que no se atiende. Totalmente. Se atiende la recuperación de los comercios, de las casas, de las escuelas, de los hospitales, incluso ahora aquí de las iglesias. Pero ¿quién atiende? ¿Quién se ocupa de la recuperación interna de las personas? Nadie. Absolutamente nadie. Y aquí ha habido un vacío enorme, como lo hubo en el 85. Sí, claro. Como lo hubo en Oaxaca y en Chiapas el jueves 7, a partir del jueves 7, y como lo ha habido aquí y en Morelos y en Puebla y en el Estado de México después del terremoto del martes 19. Hay un vacío, hay un terremoto interno, como decías. Tal cual. Mira, mañana nosotros vamos a ir justamente a Morelos a seguir hablando con gente, conversando con gente, vamos a seguir visitando las comunidades educativas. Pero te quiero contar una experiencia. Dime. Nos tocó una experiencia también muy fuerte, que fue lo de Arcuata, los terremotos de Italia. Sí. Justo nosotros estábamos con el tema del Partido por la Paz en medio de esa situación, hablamos con el Papa, a él le pareció bien, y fuimos con la colaboración del Ministerio de Educación italiano a las escuelas tienda. Es decir, los chicos se quedaron durante muchos meses
sin escuelas. Claro. Muchísimos chicos en Alcuata y en Italia, en otras zonas, con 2 terremotos. Entonces se armaron como unas tiendas enormes, unas carpas enormes que fueron las escuelas. Pero un dato interesante para lo que estamos viviendo en este momento. Los chiquititos, y después te voy a mostrar el documental, porque está hay todo un documental sobre esto. Los chiquitos nos decían, cuando nosotros fuimos a colaborar con el Ministerio de Educación, este es el único lugar seguro, la carpa. Porque era la seguridad, no solamente la seguridad externa, física, era donde ellos sentían que su vida podía tener cauce. Era el lugar donde podían volver a contar lo que habían vivido. Y fuimos con un equipo de arte, nosotros trabajamos a través de 3 ejes, ¿viste? Deporte, arte y tecnología. Y llevamos los tres ejes a acompañar estas actividades. Porque es muy importante no pretender que no pasó nada y volver a las clases de siempre. No puede ser. Esto es muy importante que se entienda. Acá pasó algo y los chicos necesitan ponerle palabra a lo que pasó. Y el arte, aunque parezca que no es importante, es fundamental para este momento. Fíjate, más que la matemática y la lengua. Justamente eso lo comentaba el lunes aquí el doctor Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM. ¿Ah, sí? 8 años, ¿sí? Y nos presentó los dibujos de una niña, ¿sí? Y que era fundamental sanarlos, hablarlos, Totalmente. Escucharlos. Totalmente, ¿Sí? Totalmente. De hecho, tenemos el compromiso ya. Hablamos con la gente de Italia que vivió esta experiencia, con los equipos nuestros también de España, y va a venir en noviembre. Sí. Vamos a traer ya los equipos para hacer las clínicas de arte de recuperación. Entonces, vamos a armar con artistas y con docentes para que los chicos puedan empezar a través del arte a expresar todo esto que están viviendo y encauzar nuevamente el mediano plazo. Esto se va, ¿dónde van a empezar? ¿Ya lo tienen previsto? No, estamos pensando quizá en Xochimilco, que es uno de los lugares donde se complicó más, y después en Morelos, que es donde vamos a... Pero queremos llegar a todos los lugares. Sí, el tema, por ejemplo, en Chiapas es la dispersión. En Chiapas, que es un estado enorme con una geografía muy complicada, ahí están afectadas 3.000 comunidades de 118 municipios. ¿Cómo llegar? Sí, ese es un tema. Claro. Sí. Y de hecho traemos una valija entera de dibujos y cartas de chiquitos de las escuelas, de red de escuelas de diferentes países, para compartirlas con los chicos de las comunidades de acá. Sí, los chicos no sabían qué hacer y estaban muy conmovidos de lo que estaba pasando en México. Entonces hicieron dibujos, que después te voy a mostrar algunos, y cuentos. Los propios chicos de Argentina, Paraguay, de Colombia, donde fuimos a hablar con el Papa, y las trajimos acá para dárselas a las comunidades educativas. Ellos quieren sentirse cerca. Y entonces, este es el primer paso, pero luego ya la instalación de escuelas en México. Bueno, el Papa dice, la transformación educativa tiene que lograr una educación que no llegue solamente a la cabeza, sino al corazón y a las manos. Y también dice que hay que comprometer a todos con la educación, no solamente los maestros, sino también los políticos, los empresarios, los deportistas famosos, los artistas. Bueno, ese es el trabajo que lleva Escolas adelante con su programa de ciudadanía, con su programa de deporte con valores, que es el fútbol, es el box, donde no como una charlita posterior, sino en la misma práctica, los chicos van aprendiendo estos valores. El Papa dice, tenés que, no funciona. Los chicos les gusta jugar al fútbol, les gusta practicar el deporte. En esos programas Escolas trabaja para la práctica de los valores. Y la red, donde aprovechando la tecnología se unen chicos, escuelas de todo el mundo en esta búsqueda de una educación que llegue a todo el ser humano. Bien, entonces, ¿esto es a partir de cuándo? De hoy. Hoy estamos instalados. Hoy cortamos el listón de la ¿En dónde? Te queremos invitar aquí cerca, para no hacer mucha promoción, pero la verdad es que lo íbamos a hacer, íbamos a hacer un acto más grande, invitándonos a todos los maestros, pero como estamos de luto, ellos nos acompañan con ellos, decidimos solamente abrir una oficina pequeña por lo pronto, y en noviembre, ya que empecemos con todo, ya entonces haremos ya un acto donde podamos primero pongámonos a trabajar, sí. y después pues ya existe. Bueno, pues entonces el compromiso es que nos vemos en noviembre. ¿Vienes en noviembre? Claro. Bueno, pues ya estamos puestos, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, a ti, querido José María, muchas gracias. Al contrario, muy generoso. Y felicitaciones a los jóvenes de México. Así, extraordinario, sí. Enrique Palmero, pues bienvenido. Ya te vamos a ver más seguido aquí. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Son los directores mundiales de escuelas. Héctor. Bueno, yo quiero felicitar a los héroes desconocidos.
Muy bien. Como mexicano, a todos esos que estuvieron ahí sin ningún ánimo de protagonismo. Y que hay que conocerlos. Que hay que conocerlos, que también son parte del acercamiento que queremos hacer. Qué bueno, qué importante. Gracias, Héctor Suleimán, que es presidente del Consejo Asesor Mexicano de este gran proyecto del Papa Escolas. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias por venir.